Hemos entrado a nuestro cuarto mensaje de esta temporada, que habla acerca del pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. En este caso, hoy vamos a hablar acerca de los discípulos. Recuerdo la frase, dime con quién andas y te diré quién eres. La verdad que nos decían esto para que no estemos con otras personas y no adquiramos malas costumbres, malos hábitos. Así como esto, la Biblia nos habla de un grupo de hombres que andaban haciendo lo que ellos querían, hasta que se encontraron con alguien que les cambió la vida. ¿Quieres aprender de quién estamos hablando? Quédese con nosotros para saber cómo Dios hace de un hombre común un verdadero discípulo. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto,
solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande. Hemos entrado a nuestro cuarto mensaje de esta temporada que habla acerca del pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. En este caso, hoy vamos a hablar acerca de los discípulos. Para esto yo quiero mencionar un texto que está en la Escritura. Vamos al libro de Juan, capítulo 13, voy a leer del verso 13 al 17. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Una de las cosas principales por las cuales Dios vino a esta tierra es para conectarse con su pueblo. Y la forma en la que Él se conecta con su pueblo es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien ha redimido al hombre ahora para que el hombre pueda volver a tener su comunión con Dios. Pero Dios no solamente inicia un encuentro con su pueblo, sino que también trabaja y trata con el carácter de cada uno de nosotros. Ese carácter rebelde con el que todos hemos nacido, que se inclina naturalmente hacia el pecado. Pero luego lo que Dios hace es transformarnos en hombres de Dios, es decir, hombres conforme al corazón de Él, hombres que están dispuestos a hacer cualquier cosa para que los planes de Dios se desarrollen en esta tierra. Y es justamente en este mensaje donde vamos a hablar acerca de la culminación de la obra de Dios. ¿En qué finaliza la obra de Dios en una persona? Pues finaliza en ser un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que está dispuesto a aprender de parte de su maestro. Pero no solamente recibe el entrenamiento de parte del maestro, sino que termina siendo como su maestro. Y es justamente lo que Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros. Y lo que acabamos de leer en el texto que está en el libro de Juan, capítulo 13, el verso 14, es que el Señor vino a lavar nuestros pies.
Esto probablemente para mucha gente no tiene una significancia, pero lo que él está haciendo era la labor que realizaba el esclavo de menor categoría en una casa, es decir, aquel que recibía a la gente en sus casas. Había un esclavo que se encargaba de lavarle y limpiarle los pies a los invitados para que se reúnan juntamente en la casa donde había sido invitado. Bueno, esta labor era hecha por un esclavo no solamente de menor categoría, sino que era la peor labor, digamos, para atender a los invitados que eran apreciados por los dueños de casa. En este caso, el Señor está simbolizando que Él ha venido a lavarnos los pies a nosotros, pero Él también nos está encargando hacer esta misma labor los unos con los otros. Una de las características que nosotros vamos a ver en un discípulo del Señor Jesucristo es esta actitud que se tiene los unos por los otros, especialmente por aquellas personas que no conocemos, especialmente por aquellas personas que no saben que están apartadas y separadas de Dios, pero nosotros tenemos que tener la disposición de poder encaminarlos al encuentro con su Señor, tal y como lo hizo el Señor Jesucristo. Él preparó a cada uno de sus discípulos para que ellos aprendan a tener una comunión con Dios, pero también los preparó para que ellos puedan reconciliar al mundo que está separado, lo puedan reconciliar con Dios. Ahora, ¿qué es lo que tengo que saber referente al mandato de ser un discípulo? En primer lugar, en que somos llamados a imitar a nuestro Señor. La Biblia dice que Él vino a dar la vida por nosotros. ¿Significa esto que nosotros tenemos que dar la vida por otras personas? Probablemente, dependiendo del caso, sí. Conocemos casos de pastores y de gente que está en lugares donde está prohibido predicar el Evangelio, que por amor a los perdidos están dispuestos a dar su vida por ello. En lugares donde no se puede predicar el Evangelio, muchos han muerto a causa de la obra del Señor Jesucristo. Sé que para nosotros esto probablemente es difícil de comprender porque nosotros vivimos en una sociedad donde el Evangelio no está prohibido predicarse. Es más, en nuestro país aún tenemos libertad de religión y libertad de expresión. Pero en países donde no hay esto, muchos hombres de Dios han dado su vida por causa del Evangelio. La respuesta a este punto al que quiero llegar es que sí deberíamos estar dispuestos a dar nuestra vida por otros. Esas fueron las enseñanzas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente se considera actualmente el pueblo de Dios, pero cuando Jesús estaba con las multitudes y estaba con los discípulos, Él les hablaba a todos, pero sin embargo, Él estaba enfocado en aquellos que tenían oídos para oír el mensaje. Es decir, Él se enfocó en sus discípulos. ¿Qué significa que Él se haya enfocado en sus discípulos? Significa que Él se encargó de que ellos fueran formados conforme al plan de Dios en sus vidas. Esto es lo mismo que nosotros tenemos que hacer por otras personas. Llevarlos no solamente al conocimiento de Dios, sino lograr que cada uno de ellos pueda tener una comunión real y verdadera y finalizar la vida de ellos haciéndolos también discípulos, que hagan otros discípulos para el Señor Jesucristo. Nosotros no llevamos a la gente hacia nosotros. Lo que hacemos es llevar al discípulo a un encuentro personal con Dios. Y la dependencia que ellos aprenden a tener no es una dependencia hacia los hombres. Como mucha gente piensan que el pastor debe decirle todo lo que ellos tienen que hacer o el discípulo debería decirles todo lo que ellos deberían hacer. La respuesta de un discípulo es que cada uno de nosotros debemos enseñar a los discípulos a que ellos deben aprender a resolver esos problemas difíciles delante de la presencia de Dios. ¿Significa esto que ellos no pueden confiar en su líder o en su pastor para estos puntos que pueden ser críticos? En ninguna forma, porque el propósito claro está en que juntos podamos avanzar y llevar juntos ese problema hasta que el discípulo pueda resolver las cosas personalmente
con Dios. Como hemos visto a lo largo de estos mensajes, cuando Dios llama a su pueblo, el primer llamado que Dios hace para sus hijos es un llamado a conocerle. Y hemos visto a través de la Escritura que la única forma en que el hombre puede conocer a Dios es a través de la palabra de Dios. Pero hemos aprendido también que a lo largo del llamado que Dios hace en una persona, siempre van a haber obstáculos que quieran impedir que ese llamado se cumpla. Y esto es probablemente porque siempre van a tratar de aparecer cosas que van a parecer más importantes incluso que la obra de Dios. Sin embargo, Dios se va a encargar de que esto cambie en nuestra forma de pensar para ver lo que es verdadero. Jesús dijo algo muy importante: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque un hombre le dijo lo siguiente: Señor, déjame que entierre a mi padre y a mi madre y te seguiré. Y él dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y ahí es donde él les dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido. ¿Qué significa este dicho? Este dicho significa que el hombre debería estar dispuesto a dejarlo todo por su Señor. Ahora, no se asuste porque probablemente Dios no le pida que deje su familia. Él le ama tanto a usted como a su familia. Pero lo que sí Él va a demandar de usted es que usted se esfuerce en conocerle. Y la única manera en que esto va a ocurrir es a través de la Escritura bíblica. Jesús dejó esto claro en su palabra. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. Parece radical este llamado, ¿verdad? Pero sí es un llamado radical que Dios hace sobre la vida de sus discípulos. Grandes multitudes seguían al Señor Jesucristo. Sin embargo, Él siempre fue radical en su llamado. Esta es la razón por la cual no todas las multitudes estaban con Él. En los momentos donde Él tenía que enseñar, solamente estaban los discípulos que lo seguían de cerca. Y es justamente la forma en la que Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros para poder formar lo que Dios ha establecido para cada uno. Ahora conozcamos un poco más de cerca qué es un discípulo, quién es un discípulo. En primer lugar, un discípulo es alguien que ha sido llamado por Dios, ha sido escogido por Dios para conocerle y para caminar con Él. La manera en que nosotros hacemos esto es a través de la Escritura bíblica, pero también lo hacemos a través de un discipulado, es decir, una persona con la cual estamos caminando para que nos ayude en la palabra de Dios, pero también con nuestra comunión íntima delante de Dios y su palabra en los momentos privados, que son la mayor parte de nuestro tiempo. La persona que nos acompaña en este proceso, lo único que va a hacer es ayudarnos de una manera externa, pero quien va a estar trabajando cercanamente a nosotros en nuestro propio corazón es Dios mismo. Un discípulo, como todos nosotros en algún momento hemos escuchado, es un aprendiz de alguien, pero en este caso es un aprendiz del Maestro, es decir, es un aprendiz del Señor Jesucristo. La promesa que Dios ha dado en su palabra está en Juan 6, 43 y 44, referente al discipulado, donde dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Y esto es justamente lo que caracteriza también a un discípulo. Otra característica que nosotros vamos a ver en medio del discipulado y cómo un discípulo es que un discípulo conoce perfectamente cuál es el estado espiritual de su propia vida cuando está en Cristo, pero al mismo tiempo puede reconocer también cuál es el estado espiritual en el que está cada persona en este mundo. Un discípulo de Cristo sabe perfectamente cuál es el problema que originó la separación del hombre de Dios,
que está en Génesis 3, pero al mismo tiempo también conoce la promesa de redención que está en Génesis 3:15, donde Dios le dijo al hombre que iba a salvarlo, donde le dijo al hombre que un día Él vendría a rescatarlo, y es justamente la obra de nuestro Señor Jesucristo. Otra característica que tiene el discípulo es que conoce perfectamente también cuál es el estado en el que está el mundo, y no se esperanza en nada de lo que hay ni está en este mundo. El discípulo sabe perfectamente quién gobierna temporalmente este mundo. Aunque él mismo no es gobernado por Satanás o por el sistema de este mundo, el discípulo conoce perfectamente cuál es el estado y la condición de cada persona que nace en este mundo. Reconocer esto es importante porque va a permitir que el discípulo, es decir, el hombre de Dios, no sea confundido con mentiras o con cosas ilusorias que este mundo pueda ofrecer o proponer. Cuando el hombre hace eso, probablemente se va a apoyar en otro hombre en vez de poner toda su confianza y ver qué es exactamente lo que Dios está permitiendo que ocurra, para ver cuáles son los planes y los propósitos de Dios en medio de lo que está pasando. Otra de las características que vamos a ver en un discípulo es que el discípulo puede reconocer también la naturaleza de cada hombre y cómo cada persona en este mundo está atrapado, no solamente por el sistema, sino es esclavo del pecado. Es decir, cada discípulo puede reconocer que cada persona en este mundo tiene problemas, pero no los evidencia. Esto lo podemos ver claramente graficado cuando el Señor Jesucristo miraba a las multitudes con compasión, porque Él sabía cuál era el problema espiritual de cada uno de ellos. Y la Biblia dice que Él los miraba como ovejas que no tienen pastor. Uno de los llamados principales que Dios ha hecho en sus discípulos no solamente es a mirar al mundo con compasión, sino a ser el pastor de estas ovejas. Es decir, cuando estamos hablando de pastorear o de que sea el pastor, estamos hablando de que el discípulo es llamado a alimentar a estas personas que no conocen nada acerca de Dios, a enseñarles cuál es su condición para que ellos puedan aprender a recurrir a Dios y dejar el engaño del sistema que hay en el mundo. El pueblo de Dios no solamente es un pueblo conformado por hombres que Dios ha llamado a iniciar una relación con Él, sino por hombres que Dios ha formado para que sean hombres de Dios, pero también como consecuencia puedan ser discípulos verdaderos de Cristo. Y ser un discípulo de Cristo es entender cuál es la condición en la que el mundo actualmente está. Y como consecuencia de comprender esa condición, el llamado que Dios hace es a rescatar a cada persona que Dios pone en nuestro camino. Esta es la razón por la cual el gran mandato que Dios nos dio en Mateo es de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Una característica de los hombres de Dios no solamente es que se acercan a Dios, no solamente es que tienen una relación con Dios, sino también ellos mismos aprenden a tener compasión de otras personas que no conocen a Dios y llevarlos a ser discípulos de Cristo. Quiero terminar con una reflexión que cada discípulo de Cristo debe de tener y que debe de ser su meta de una manera fluida y natural. En primer lugar, comprender que cada persona que nace en este mundo nace apartado y separado de Dios. Vive en oscuridad total y no hay absolutamente nada que esa persona pueda hacer para cambiar su condición. A pesar de que podemos ver una apariencia de bienestar en estas personas están condenadas a la muerte y a la destrucción eterna. Si alguien no hubiera tomado el tiempo de hablarle del Evangelio de Cristo en su vida y así llevarlo a los pies de Cristo para que usted se convierta en un discípulo del Señor, usted no estaría en este lugar. Y claro, es Dios mismo el que va buscándonos, pero usa hijos de Dios que comienzan a buscar al pueblo de Dios. Es decir, hombres que comienzan a levantar a otros hombres para conectarlos con Dios. Esa es la labor
que cada uno de nosotros tenemos como discípulos del Señor Jesucristo. Lo animo a que juntos podamos meditar en la gran comisión que Dios nos ha dado de ir y hacer discípulos. Esto es imposible si el hombre no tiene compasión en su corazón, pero también es imposible si el hombre no puede comprender cuál es su condición delante de Dios. Cuando uno verdaderamente comprende de dónde Dios nos ha rescatado, es el punto de partida para poder tener misericordia de otros y traerlos también a los pies de Cristo para que ellos puedan conocer no solamente su condición, sino que terminen siendo discípulos. Es por esta razón que el Señor Jesucristo dijo: id y haced discípulos. Él no dijo: id y comparte el Evangelio. Él no dijo: vayan y hagan evangelismo. Sabemos que compartir el Evangelio es bueno, sabemos que hacer evangelismo es bueno, pero el plan que Dios tiene para nosotros es que vayamos y hagamos discípulos. Y Dios sabe, y usted también, que ser un discípulo no es de la noche a la mañana, sino es una vida continua. Pero ese es el llamado. No es un trabajo fácil, pero es un trabajo que el Señor hará en cada uno de nosotros y también generará en cada uno de nosotros para poder llevar a cada persona a ser un discípulo del Señor Jesucristo. Le invito a orar en esta hora. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de poder aprender un poco más de lo que es un discípulo de Cristo. Señor, tú has tenido paciencia conmigo. Señor, tú me has amado y has amado a cada uno de los que estamos aquí. Y Señor, tú mismo eres el que estás impulsando el querer como el hacer, mostrándonos a través de tu amor cuánto favor y cuánta gracia has tenido con nosotros. Permítenos, Señor, que así como nosotros hemos podido ser rescatados y amados, que nosotros podamos llevar a otras personas hacia tu caminar, Señor, hacia ti, que ellos puedan tener un encuentro personal y que puedan ser los discípulos que tú los has llamado a ser. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.